en Estado Nacional. El Poder Ejecutivo abre diálogo nacional para recibir ideas para enfrentar la crisis. Los sectores productivos, los sectores sociales, los sectores empresariales, las cooperativas, los sindicatos. Nunca recibimos acuse de recibo. Sin embargo, sectores se quejan que durante meses no han recibido ninguna respuesta a sus planteamientos. La propuesta nuestra ahí se quedó, no hubo respuesta. No es realmente un gobierno que predique con la acción. Esto y más hoy en Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de Estado Nacional esta mañana de domingo. Una semana que ha estado marcada por una serie de eventos políticos que sacudieron las esferas, sobre todo del Poder Ejecutivo, pero aquí en Estado Nacional vamos a dedicar el programa el día de hoy para un tema que se inició, la verdad, el sábado anterior, hace 8 días, cuando el Poder Ejecutivo hizo el anuncio de una nueva etapa del proceso de diálogo. Y es que la situación, la crisis que enfrenta el país actualmente ante el impacto de la crisis sanitaria y sus efectos económicos y sociales tienen al país frente a un verdadero dilema. Habrá que tomar decisiones fuertes que van a afectar a muchísimos sectores y por eso algunos representantes de estos sectores indican que a pesar de que se habían hecho propuestas desde hace mucho tiempo, el gobierno no ha sido muy receptivo o no ha habido apertura. De eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo ha sido ese diálogo con el gobierno? ¿Cómo está haciendo este proceso que se acaba de lanzar por parte del Ejecutivo? ¿Va a servir de algo? ¿Es exitoso? Para ello, permítame presentarle a nuestros invitados. Nos acompaña en primera instancia doña Silvia Lara, quien es viceministra de la Presidencia y la persona que está liderando todo este proceso de diálogo. Bienvenida, doña Silvia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A usted. Nos acompaña también don Olman Segura, quien es director del Instituto de Investigaciones, del Centro de Investigación de Política Económica de la Universidad Nacional. Muchas gracias, don Olman. Encantado de estar con ustedes. Un sector que también ha hecho muchas propuestas, ¿verdad? Sí, bastantes. Y nos acompaña también la analista Gabriela de San Román, abogada y consultora en temas ambientales y sociales, que va a estar con nosotros también como analista. Buenos días, Gabriela. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos los que nos ven desde sus casas. Bienvenidos a todos. En la segunda parte del programa también nos va a acompañar, se va a integrar al programa doña Karen Porras, que es representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que representa a las municipalidades del país, otro de los sectores que también ha levantado su voz en esta crítica que se ha hecho al diálogo con el gobierno. Pero tal vez para comenzar, vamos a entrar en materia. El pasado 8 de agosto el gobierno hizo el lanzamiento de esta nueva etapa del proceso de diálogo. Sin embargo, este fue recibido con escepticismo por muchos sectores. Veamos. El anuncio lo hizo la primera vicepresidenta Epsi Campbell. El gobierno ampliaría el proceso de escucha, consulta y diálogo para que ante la emergencia por el COVID-19 se invite a los costarricenses para que hagan propuestas al gobierno. ¿Cuáles son las ideas que tienen los sectores, todos los sectores productivos, los sectores sociales, los sectores empresariales, las cooperativas, los sindicatos? Para ello, el Ejecutivo pide a los ciudadanos que presenten sus ideas en 3 ejes temáticos: finanzas públicas y acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, reactivación económica, así como creación y protección de empleos. Para ello, el usuario debe entrar a la página Gobierno Abierto, llenar un formulario y en no más de 5,000 caracteres presentar sus propuestas. Sin embargo, el anuncio fue recibido con escepticismo. Algo así como una especie de buzón digital donde usted deposita sus sugerencias, ¿verdad? Eso está planteado muy verticalmente. No es lo mismo lo que pueda proponer una persona en individual que lo que pueda proponer un grupo en colectivo que tenga, digamos, dominio sobre un tema. Y eso, en primer lugar, digamos, me deja, digamos, una gran incógnita. Lo segundo, sin duda alguna, es el tema del tiempo. No solamente es tardía, muchos meses tarde, ni siquiera estoy hablando solamente en el tema pandemias. Este proceso ha sido criticado por múltiples sectores que desde hace meses presentaron propuestas al gobierno sin tener ninguna respuesta. Ese es el caso del sindicato del sector educativo SEC, que desde el 29 de abril presentó la suya. El 9 de abril fuimos se la expusimos al vicepresidente, a don Marvin Rodríguez,
a doña Silvia Lara, que también la recibió. Hicimos una exposición de cada uno de los aspectos que nosotros proponíamos. Este sindicato, que afilia a 30.000 trabajadores del sector educación, se queja de que no pasaron de solamente recibir el documento. Nos desconocieron, porque yo digo, aparte de la propuesta nuestra, las demás propuestas de otros economistas también importantes no han sido tomadas en cuenta. Ninguna de esas ha sido la que ha presentado un cierto sector. Con esta queja coincide también la ANEP. Don Martín Rodríguez, nunca recibimos acuse de recibo, pero ahí había propuestas de reactivación económica, del bono social solidario, que era distinto al bono proteger. Había propuestas que se basaban en planteamientos serios de economistas. El Centro de Investigaciones en Política Económica de la Universidad Nacional también ha elevado sus propuestas de medidas de política económica frente a la pandemia desde marzo. Pero esta fue la única respuesta que recibieron. Se trasladaba el oficio al gerente financiero de la Caja del Seguro. Yo creo que circuló de una manera equivocada. Era realmente una propuesta para que vieran el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, para que la tomara en cuenta el Gabinete Económico. El Centro de Promoción de la Competitividad del Sector Privado también coincide en que, a pesar de que abundan las ideas, el gobierno parece no tomarlas en cuenta. Pocas veces he visto a tantas costarricenses y a tantas organizaciones ofreciéndole ayuda al gobierno, ofreciéndole sus mejores recursos para proponer soluciones a una situación como lo que estamos viendo hoy en día. Y es realmente lamentable que la retroalimentación de esas organizaciones es que no hay receptividad. Para muchos, la metodología que se anuncia ahora para el diálogo tiene muchas debilidades. Ha sido un proceso poco transparente, ha sido un proceso poco estratégico, como poco estructurado, es el término correcto. Por eso te decía al principio, me parece que es algo más reactivo. Yo, doña Silvia, con mucho respeto, yo creo que usted no se cree ese proceso. Yo creo que usted no se cree que eso vaya a funcionar, ¿verdad? No hay confianza, hay mucho anonimato, hay ideas prejuzgadas, políticas ya establecidas, ¿verdad? En fin, doña Silvia, usted sabe que eso no va a funcionar. Parte de las reacciones que surgieron apenas esta semana cuando se abre esta herramienta para que las personas puedan poner sus propuestas. Sin embargo, doña Silvia, como usted ve, muchísimos sectores insisten en que se han presentado propuestas y que no hay ningún retorno. Sí, es importante tener presente que se refieren a propuestas que se presentaron y se remitieron a la presidencia antes del lanzamiento de esta iniciativa. Y quisiera hacer aquí una acotación. En los últimos meses se han producido cambios muy rápidos, muy profundos y en cortísimo tiempo. Claro. Y eso nos ha obligado a tomar decisiones muy rápidas, en corto tiempo, y además tomar decisiones a través de mecanismos y procedimientos que no son los ordinarios, ¿verdad? Muchas han tenido que ser decisiones tomadas de manera extraordinaria. Y en ese proceso la prioridad siempre ha sido, vamos a proteger la vida de las personas. Y gran parte del foco y la prioridad se ha puesto en eso. Ahora, estábamos recibiendo esas propuestas y las tenemos completamente sistematizadas. Pero vea, por ejemplo, la propuesta que presentó el SIMPE de la Universidad Nacional, doña Silvia. La presentan, la envían al correo de Casa Presidencial y les llegó una respuesta diciendo que la remitían a la gerencia financiera de la Caja del Seguro Social. Sí, es así, ¿verdad, don Holman? Y fue enviada en el mes de marzo. O sea, el 6 de marzo fue el primer caso del coronavirus en Costa Rica. Inmediatamente nosotros vimos que era un problema gigante que se nos venía. Y se anunciaba, pero a partir de que ya está el primer caso y sale el ministro de Salud y el presidente anunciando y todo, convoqué a todos los 9 economistas. Nosotros en el Centro de Política Económica somos 9. Tenemos diferencias de diferentes formas de pensar respecto a la política que se podría generar, pero nos pusimos de acuerdo en una columna que le mandamos 18 diferentes medidas. Y la primera de todas, igual que usted lo dice, la salud
y la vida humana. Y las demás, 17 más, eran respecto a economía. Desde tasa política monetaria, encaje mínimo legal, reactivar el ICAI, que es el área de agricultura, etcétera. Pero sí, como que caminó por un lado, o no le pusieron atención, o la persona que la recibió la caminó o la dirigió a otro lado, la mandó a la Caja del Seguro. Y en la Caja del Seguro, del despacho de la presidencia, la mandan a la gerencia financiera. Lo interesante, don Olman, es que esa propuesta nosotros la tenemos completamente registrada y yo quisiera que también se ubiquen en el contexto, ¿verdad? Estamos en el medio de una emergencia tratando de resolver cómo garantizarle la protección de la vida a las personas y simultáneamente, desde principios del mes de abril, empezamos a recibir esta cantidad de propuestas. Se han recibido en el despacho del presidente cerca de 50 grupos, han remitido propuestas y empezamos a sistematizarlas y las tenemos completamente sistematizadas, estudiadas. Muchísimas, la gran mayoría, es muy interesante, tienen que ver con propuestas en el tema de finanzas públicas. Bueno, pero tal vez lo que yo diría es por lo menos un acuse de recibo, porque es importante, pero además, si ya tienen esas 50 o las que sean diferentes propuestas, ¿para qué lanzar una nueva iniciativa? Y además, si se lanza, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Remandamos eso? ¿La mandamos de nuevo? Porque no la sabíamos que tenemos un acuse de recibo, ahora ya, por lo menos usted nos lo está diciendo, pero además, yo me imagino que podría recibir en la página web 100,000, 200,000 propuestas. Bueno, ¿cómo van a manejar esa cosa? Nos interesa muchísimo escuchar otras voces y abrir el proceso. De eso se trata y por eso la iniciativa. Gabriela, lo que hicimos fue ampliar la iniciativa, abrirla, porque las propuestas que tenemos son principalmente de grupos que proactivamente enviaron sus propuestas muy interesantes. Muy interesantes, y ahí nos dimos cuenta que era muy importante abrirnos a esas ideas. Pero no es duplicar el esfuerzo. No tienen que volverlas a meter, porque, ya todo eso está. Porque en el SEC, por ejemplo, que conversamos con ellos ayer, nos decían que ellos presentaron esta propuesta, usted oyó a don Gilbert, se reunió con usted, con el señor vicepresidente, y que después de eso no volvieron a saber nada. Entonces ellos me dijeron que la iban a volver a presentar en el portal porque querían al menos dejar registro que ellos quieren participar, pero que no están siendo tomados en cuenta. Gabriela escribió un artículo, creo que en estos últimos días, en que hablaba un poco de que el gobierno no escucha. ¿Usted cree que esto es después de la pandemia porque están tan ocupados con la crisis sanitaria o es una queja anterior? No, yo creo que el gobierno no ha escuchado desde antes de la pandemia. En realidad las propuestas y han sido generosas de parte de todos los sectores del país, desde el sector municipal, del sector empresarial, del sector académico, del sector de los economistas con diferentes tendencias ideológicas, de los sectores sociales. O sea, si hay un gobierno que ha recibido propuestas, ha sido este. Y entonces ahí es donde pierde credibilidad y confianza en los procesos. Ya lo traía ese tema de la desconfianza en el proceso. Lo que vino, igual que las finanzas públicas, porque esto hay que hablarlo, y esto, los datos están. El gobierno no podría venir a decir otra cosa que no sea que ya veníamos con un proceso de deterioro en el tema económico y fiscal. Lo que pasa es que la pandemia lo que hizo fue exponenciar este tema. Entonces, evidentemente, esta propuesta es tarde. Esto debió haberse hecho el primer mes, y las propuestas llegaron, porque la generosidad de este pueblo es tan grande que volvieron a llegar después de la pandemia la academia, los sectores gremiales, los sectores intelectuales, los economistas, las diferentes cámaras, la UCAEP. O sea, sistematizar eso en un sistema de emergencia debió haber tomado otro mes y ahora deberíamos estar en mesas de implementación con acuerdos firmados por sectores, porque lo que no ha podido aterrizar este gobierno es en qué es reactivación económica, porque yo todavía para este gobierno no entiendo el concepto de reactivación económica. No han logrado sistematizarme por zonas y por regiones, porque la realidad del GAM es muy diferente a la de las zonas costeras, y no me han podido sistematizar por sectores, porque no es lo mismo el sector construcción, el sector comercio, el sector de los restaurantes, el sector de los agricultores, el sector de los exportadores, y no es lo mismo un pequeño y mediano empresario, que en este momento es el 80% de ese 85% que produce todo el empleo. Entonces ahí es donde uno dice,
no está escuchando a quien tiene que ser su mejor aliado, el que le va a reponer ese tema del desempleo, que ha sido el gran efecto colateral del COVID, ¿verdad? Señora vicepresidenta, ¿cree usted que ha fallado el gobierno en esta habilidad de no solo escuchar y decir que se sistematiza, sino ir más allá de una escucha activa? Y yo coincido completamente que si hay algo notable en este contexto, ha sido la capacidad de este país para generar propuestas. Es notable, y no solo para generar las propuestas, sino incluso para hacer, ¿verdad? Cuando uno ve lo que están haciendo las universidades públicas. Pero ¿no genera un poco de frustración, doña Silvia, el hecho de que generen y que no tengan ninguna respuesta, ni que se llegue a ejecutar nada de eso? Correcto, completamente entendemos eso en el medio de este contexto de emergencia en el que las decisiones se enfocaron en cómo proteger la vida. Bueno, el foco estuvo puesto ahí. Ahora, paralelamente veníamos trabajando las propuestas y las tenemos muy trabajadas. Ahora, quiero insistir en una cosa. Esas son propuestas de un pequeño sector de la población. Y lo que hemos querido con este proceso que lanzamos el domingo pasado, es ampliar el proceso. Queremos escuchar otras voces. El proceso no podemos quedarnos con un grupo de organizaciones que son las que, con propuestas muy valiosas, proactivamente nos hicieron llegar propuestas. Lo estamos ampliando y vean que lo estamos haciendo con plazos muy concretos, lo estamos haciendo con plazos. Ahora que está hablando de plazos, doña Silvia, voy a pedirle a nuestro productor que nos ayude colocando un cuadrito que tenemos con las fechas para las propuestas para el tema de finanzas públicas y acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dice apertura del proceso de recepción de propuestas del domingo 9 de agosto. Dice cierre del proceso de recepción 20 de agosto. Esos son solo 10 días para que la población haga propuestas para la negociación con el Fondo Monetario Internacional y es la que va de primero. Luego dice para reactivación económica y creación y protección de empleo, se abre el 9 de agosto y cierra el 15 de septiembre. ¿Por qué esas fechas? Es muy importante tener presente la diferencia en las fechas. En el caso de finanzas públicas y el Fondo Monetario Internacional, hay tiempos ya definidos para el proceso de negociación con el fondo. Entonces no se podían alargar las fechas más allá de las que están establecidas. En el mes de septiembre, el Gobierno de la República deberá tener un acuerdo para negociar con el fondo. Esa propuesta de acuerdo queremos retroalimentarla con las ideas que surjan de este proceso. Pero Silvia, aquí hay un problema. Yo quisiera decir, yo no entiendo por qué lo separaron de esa forma y me parece absolutamente ilógico, porque si algo queremos es generar empleo. Y para poder generar empleo tenemos que reactivar la economía. Y para poder reactivar la economía y generar empleo, pues entonces nosotros tendríamos que tener un proyecto o una decisión sobre qué es lo que vamos a enfatizar, sobre qué es lo que vamos a hacer, y entonces llegar a un acuerdo con el fondo. Y no al revés, llegar a un acuerdo con el fondo que nos limita y nos va a estrujar la posibilidad del diálogo y de la toma de decisiones en el gobierno. O sea, vamos a ver, tenemos una urgencia de cara a las finanzas públicas que nos obliga a esos tiempos. Pero vamos a ver, el gobierno debe haber pensado esto el mes 2. El bono proteger no tiene capacidad permanente de subsistir y la gente que nos está escuchando hoy en las casas está pensando en qué va a comer el día de mañana. Entonces ahí es donde uno dice en qué desfase de tiempos está el gobierno, porque la gente normalmente es día a día como está sobreviviendo esto. Entonces, la gente no quiere que solo usted le venga y le dé un correíto para que usted pueda mandar una propuesta. La gente a estas alturas ya esperaría propuestas, hoja de ruta, que le den la confianza a quienes van a desarrollar el empleo, que son los sectores empresariales, pero también a la gente común, a la gente de pie que está diciendo: ¿qué confianza y qué credibilidad le voy a tener a este gobierno si a 5 meses de iniciado esto, con una restricción vehicular que ha golpeado la economía y sobre todo del pequeño y el mediano empresario, que es el que no tiene capacidad de pago para seguir aguantando estos cierres, y con contradicciones como las que ustedes mismos han creado? Perdón, pero hay que decirlo, usted no puede, nadie aquí está cuestionando la salud, y yo creo que ningún empresario de este país no quiere cuidar a sus propios empleados
a los propios empleados porque son su capacidad y su riqueza más importante, y más ahora en este tiempo de pandemia. Pero ¿cómo vienen ustedes a decir que por un lado van a abrir el comercio y por otro lado con las inconsistencias y con el problema de restricción y entonces ahí donde uno dice no estamos escuchando a los sectores? Entonces ahí es donde me preocupa señalar lo siguiente, porque pareciera como que no pasó nada en todos estos meses. La plataforma Proteger se montó en un mes. Es absolutamente inédito que este país haya sido capaz de montar una plataforma como la que se montó. O sea, no es como que ahora, 5 meses después, estamos empezando a ver... Es un bono de 3 meses. ¿Y qué va a pasar después de los 3 meses? Bueno, ¿dónde está el empleo para después de 3 meses? Pero tenemos como país un dilema y serio en relación con las finanzas públicas. Si hubiera dinero para ampliar los 3 meses, podría. Pero a estas alturas, venir a pedirle a la gente que está pidiendo solución, implementación, y venir a decirle que hasta septiembre va a haber un proceso, con todo el respeto, los ¿Que empresarios... hasta septiembre va a haber un proceso de...? Según las fechas, ustedes aquí dice 30 de septiembre. No, pero a ver un momento. Tal vez si nos explica, doña eso no, Silvia. entonces, ahí es donde no nos bajan. Perdón, Gabriela. Que haya esos procesos para recibir propuestas, no quiere decir que el gobierno está de brazos cruzados. Tal vez si nos explica, por supuesto, doña Silvia, que se está eso es lo que queremos escuchar. La metodología. ¿Cuál es la metodología y cómo esto corre en paralelo con todo el resto de propuestas que lo están haciendo? A ver, las instituciones públicas están todas ejecutando programas y proyectos para atender los efectos de la pandemia. Si ustedes ven al ICT, el ICT no está cruzado de brazos esperando. El Ministerio de Economía no está de brazos cruzados. El Ministerio de Agricultura no está de brazos cruzados. Lo que queremos es alimentar, retroalimentar la toma de decisiones en relación con lo que ya las instituciones públicas están haciendo con ideas de la ciudadanía. Entonces, no es que estamos en cero y estamos esperando 5 meses después a ver qué hacemos. Vamos a ver, doña Silvia, sí, yo entiendo eso, lo que pasa, y yo no me voy a poner a criticar lo que ya no se hizo. Yo vengo con el mejor afán constructivo y con el mismo que mandamos las propuestas, porque queremos a Costa Rica, ni siquiera porque estamos en el gobierno ni cosa por el estilo. Yo diría, ¿cómo hacer para que esta metodología de este proceso de verdad dé frutos? Porque eso es clave, ¿verdad? Si tenemos 100.000 o 200.000 propuestas, ¿cómo se van a quitar unas y a dejar otras? ¿Cuál es el nivel de representatividad, digamos, de los actores? Sindicatos, empresarios, trabajadores, cooperativistas, solidaristas, academia, partidos políticos, ¿verdad? Ok, ¿cómo va a ser? Y usted que maneja muy bien, yo sé que usted maneja muy bien lo que es la negociación y los grupos. ¿Cómo hacer una hoja de ruta y cómo llegar a acuerdos? Porque tiene que haber una comunicación en ambas vías. Usted no puede comunicarse con los 400.000 que mandan propuestas, sino que tiene que haber una cierta representatividad. O sea, tiene que haber grupos. ¿Cómo va a ser, doña Silvia? Y finalmente, para decirle... Muy puntual, don Olma, para dejar que doña Silvia nos conteste que tienen que haber responsables. Tienen que haber responsables y dinero. Sí. A ver, como se anunció el domingo y como está en el sitio web, uno de los propósitos principales de este proceso es poder identificar a dónde en relación con esos 3 temas hay acuerdos básicos que nos permiten como sociedad comprender de que sí hay un piso para conversar, que sí hay un piso para trabajar. Y por otro lado nos interesa identificar los disensos. ¿A dónde están los desacuerdos más importantes que tenemos en materia de finanzas públicas y el acuerdo con el fondo, en materia de protección del empleo y en materia de reactivación económica? Y quiero decir que han llegado cantidad de propuestas, pero son propuestas realmente contradictorias y diferentes, ¿verdad? No crean que es que llegan las propuestas y es cuestión de atenderlas todas porque todas son viables y posibles y no son contradictorias unas con otras. Claro. No, por supuesto que no. Justamente este proceso nos lo propusimos para tratar de encontrar en esta sociedad un piso común y que podamos como gobierno identificar a dónde están esas principales diferencias. ¿Por qué? Porque nos interesa poner un foco ahí donde hay que poner más energías para cerrar
las brechas de desacuerdos. ¿Qué va a pasar con esto luego? Bueno, y ustedes saben que como está previsto, la idea es que podamos debatir estos consensos y estos disensos en los foros que están previstos. ¿Cómo van a ser esos foros? Primero estamos en el proceso de revisar las propuestas para poder definir, bueno, a dónde están esos desacuerdos, y con base en esos desacuerdos es que vamos a focalizar los foros y las reuniones. Claro. Pero quisiera decir una cosa, esta es una etapa, ¿verdad? Esta es una etapa, porque la etapa que sigue, posterior al 30 de septiembre, es la etapa de diálogo social, es la etapa de construcción de acuerdos. Esa etapa viene, este es un proceso preparatorio, y la idea es que podamos debatir los temas de fondo estructurales de este país. ¿A partir de cuándo? La idea es que lo podamos anunciar incluso antes de que cierre este proceso. Ya le voy a preguntar sobre eso. Quiero darle la bienvenida e invitar también aquí a la conversación a doña Karen Porras, que como les dije al inicio, es la representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que representa a las municipalidades del país. Doña Karen, hemos estado conversando, apenas iniciamos la conversación, sobre este proceso de diálogo que lanzó el gobierno. ¿Qué opinan el sector que usted representa sobre esta metodología que fue anunciada el 8 de agosto? Bueno, lo vemos con como una buena iniciativa. Creemos además que como gobiernos locales que hemos estado en la atención primaria de la emergencia, hemos venido insistiendo en que ese diálogo, en propuestas conjuntas, en que quienes mejor conocen de los territorios, porque para nadie es un secreto que ya está la pandemia en los 82 cantones de nuestro país, que el abordaje tiene que ser un abordaje territorial, y bueno, nos hemos puesto a las órdenes como gobiernos locales para poder concretar estos planes que tienen que tener un abordaje ya territorial. Doña Karen, el diálogo de ustedes con el gobierno ha sido fluido, el de todas las municipalidades, porque por lo menos con el tema de las cierres y restricciones vehiculares, sí escuchamos a algunos alcaldes en algunas etapas muy molestos de que no eran informados y demás. Vimos la reacción en algún momento del alcalde de Jacó. ¿Cómo catalogaría usted esa interacción con el gobierno? Sí, a ver, esta pandemia se ha venido atendiendo por etapas. En principio tenía que ser un abordaje eminentemente nacional desde el Ejecutivo, y lo comprendimos, y nuestras autoridades locales fueron responsables, trabajaron en los comités locales o comités municipales de emergencias en coordinación, siguiendo las directrices nacionales. Este es el momento de que, bueno, hubo algunos diálogos, pero este es el momento en que se tiene que dialogar de tú a tú con el territorio. Iniciar ese diálogo ya en otra línea. Correcto. Vamos a hacer aquí Coincido completamente con doña Karen. Vamos a hacer ya llegamos a ese punto. Una primera pausa, doña Silvia, para que hablemos de esa segunda etapa que usted dice que ya va a iniciar, cómo va a ser y cómo hacer esto constructivo, porque va a ser la única forma de encontrar las soluciones juntos y en consenso. Ya volvemos. Les recordamos, comuníquese con nosotros, denos sus impresiones, sugiéranos temas, critíquenos al correo l.carranza@teletica.com. Bien, continuamos aquí en el foro de Estado Nacional, conversando hoy sobre esta propuesta de diálogo nacional y qué es lo que se necesita. Antes de continuar con doña Silvia, quiero que veamos un poco algunas de las reacciones del sector productivo, que está representado por cámaras que van desde UCAEP, Cámara de Comercio, Cámara de Industrias, Cámara de Turismo, muchos de los sectores que han estado muy afectados. Ellos afirmaron, por lo menos uno de los representantes con quienes conversamos, que aunque no ha sido ideal, ellos han encontrado receptividad a alguna de sus posiciones. Veamos. Hemos tenido muy buena comunicación con la ministra de Economía, Industria y Comercio, y con la planificación, que es la coordinadora del sector económico, doña Pilar Garrido, igualmente con don André Ganier, que es nuestro enlace. Con ellos hemos tenido excelente comunicación, hemos hecho nuestras propuestas, hemos presentado el dolor que se vive en el sector específicamente comercial,
Y nuestro único reclamo ha sido que no ha existido un sano balance entre lo que es economía y salud. Y de ahí hasta la semana pasada, que logramos el jueves anterior tener una reunión con el señor presidente, su equipo económico, el ministro de la Presidencia y varias cámaras, donde después de un largo intercambio, el señor presidente se comprometió a que el sábado daba unos anuncios para que en la época de martillazo poder no estar cerrados 12 días. ¿Cuál es la reacción después de la reunión que tuvieron hace 15 días estas cámaras con el presidente de la República después de un poco del tira y encoge? Con algunos sectores sí ha habido una comunicación más cercana, más inmediata. A mí me gustaría distinguir qué tipo de conversaciones son, porque en este caso son conversaciones muy enfocadas en los temas de la restricción vehicular, los horarios de apertura, que son decisiones muy inmediatas para que la actividad económica pueda retomarse. Cuando estamos hablando más bien de la propuesta que lanzamos y de la etapa que queremos que siga, estamos hablando más bien del tipo de conversaciones, de diálogo, de propuestas sobre cómo nos vamos a reconstruir como un mejor país. ¿Qué queremos en el campo de la protección social? ¿Qué queremos en el campo de la salud? ¿Qué estamos pensando en relación con la educación? ¿Qué estamos pensando en relación con la digitalización de este país? Estamos pensando en ese tipo de temas más estructurales. Completamente. Yo tengo dos preguntas. No es el asunto de que si abre, que si cierra, sí, que si... más logístico. Que es importantísima. Pero esas conversaciones a las que se refería, sí, no son conversaciones. Las cámaras son distintas a esas de las que estamos Pero hablando. hay dos preguntas, doña Silvia. Usted decía antes que todas estas propuestas que han estado recibiendo están totalmente sistematizadas ya. ¿Quién las tiene? ¿Qué se está haciendo con ellas? ¿Y cuándo se van a comunicar con estas otras cámaras? Y esa es la primera pregunta. Y la otra, ¿qué van a hacer con todas estas propuestas que van a ingresar por esta vía electrónica? Si son 1,000, 2,000, 100,000... Bueno, quiero insistir en la propuesta inicial de que una primera objetivo fundamental es poder identificar coincidencias, es decir, en qué dirección piensa la gente que debiéramos hacer la reactivación económica en este país. Voy a poner un ejemplo a propósito de la mención que hace doña Karen. Hay un grupo de propuestas muy importantes que lo que está pidiendo es que el foco de la reactivación tenga un clarísimo prioridad territorial. Es decir, que si este país quiere pensar la reactivación económica, haga la apuesta a hacerlo desde lo local, desde los territorios, con los gobiernos locales, con las cámaras empresariales locales. Muy interesante. Muy interesante, eso nos ha resultado muy, muy, muy valioso para que entonces no pensemos la reactivación económica reproduciendo los legados históricos de las brechas territoriales y las brechas del dualismo de este país. Muy interesante, claro. Y hay mucha gente haciendo propuestas en esa dirección. Bueno, ese es el tipo de cosas que queremos jalar y poner sobre la mesa. Pero déjame decirle algo. Nosotros mandamos unas propuestas en donde eran de corto, de mediano y de plazo urgente. O sea, había una parte urgente que eran estos primeros 5 meses, 6 meses, 7 meses, y otra que es un plazo corto, 2 años, una que es incluso más allá. O sea, que este diálogo debería llevarnos a una formulación de una idea de lo que queremos del desarrollo nacional. Por ejemplo, Fonatel y la comunicación de Internet para los jóvenes estudiantes en todo el país debería ser una prioridad. El desarrollo que usted plantea a nivel de los territorios de los 82 cantones, desde luego que hay que fortalecerlo. Pero entonces no podemos irnos a solo eso, sino que hay que ir corto, mediano y largo plazo. Local, gran área metropolitana y territorial. O sea, entonces, en concreto hay que tener claro cuáles son los objetivos de este diálogo, cuáles van a ser los actores que se van a sentar a dialogar, cuál va a ser la canalización e incluso, como decía Gabriel hace un rato, se ha perdido la confianza, sinceramente, del gobierno. Entonces hay que tener una serie de garantes, las universidades públicas o las cámaras o incluso las embajadas más importantes nuestras, que vigilen, que den garantía de que esto de verdad va a ir a un encuentro de algo positivo para el desarrollo nacional. Don Alman, esa es la etapa posterior. A mí me preocupa varias cosas. Sin duda,
duda alguna hay que hacer un replanteamiento. Yo no cuestionaría el Estado en este momento, y el partido que usted representa ha sido el estatismo, defensor del estatismo, y creo que el Estado como modelo se ha desvirtuado, y entonces ya es un Estado por sí mismo y no está llegándole a garantizarle una calidad de vida y un mejoramiento en la calidad de vida. Yo no me atrevería a afirmar yo creo que sí, porque todavía los servicios públicos no están llegando como tienen que llegar. Hay que hacerlo más eficiente. Hacerlo mucho mejor, a eso me refiero yo cuando tiene que el Estado tener un mejor impacto en la calidad de vida, porque tenemos un Estado que tiene que responderle al ciudadano y no está respondiendo adecuadamente, y los números lo dicen. Ya usted puso la palabra adecuadamente, no es que no le está respondiendo, ¿verdad? Porque por ese nivel es que echar por la borda el Estado que tenemos. Estamos diciendo que el Estado se está diciendo que va a hacer un replanteamiento. Lo que pasa es que, vuelvo a lo que dice don Olman, vamos a corto plazo. Sin duda alguna, el gobierno local tiene que ser central. Y hay muchos alcaldes que se están quejando que no los están llamando a reuniones, no los están tomando. Gabriela, vamos a preguntarle eso a Karen. Doña Karen, ¿están siendo tomados ¿hay esa queja en los alcaldes? Sí, a ver, hemos tenido una serie de reuniones, pero siguen insistiendo, los alcaldes ya tienen que tener en este momento una atención en el territorio. No puede ser que se hable con los 82 alcaldes, porque si bien es cierto, estamos hablando de reactivación económica, ya hay muchos cantones que tienen planes de reactivación económica con las cámaras empresariales, con los distintos actores que tienen competencia en el territorio. Y bueno, escuchen esas propuestas, es lo que hemos venido insistiendo. ¿Qué esperan ustedes, doña Karen, de esta nueva etapa del proceso de diálogo? Una mayor apertura. Yo soy clarísima de que doña Silvia comprende muy bien la dinámica, una mayor apertura, un mayor diálogo, el que todas las políticas que se vayan a tomar se construyan con nuestras autoridades locales, que son quienes conocen mejor el territorio y que, como bien les digo, ya tienen planteamientos que están construyendo con las diferentes cámaras empresariales, porque al fin y al cabo son a ellos quienes han ido o han recurrido en este momento para poner las demandas que tienen todos estos sectores. Yo esperaría que nos concentráramos, por ejemplo, en este diálogo en generar empleo. Tenemos 550 y resto de 1,000 de personas sin trabajo en este momento y buscándolo. Y otras 500,000, o sea, 1,000,000 de personas, otros 500,000 con el trabajo partido o suspendido. Entonces, definitivamente el tema del empleo tiene que ser central. Ahora, desde luego, ese es una de las capítulos o de las áreas de diálogo. Pero antes está lo del Fondo Monetario. Entonces hay que pensar en que el acuerdo con el Fondo Monetario no puede restringirnos la forma en cómo queremos generar empleo, cuáles son los sectores que vamos a dinamizar, cuál es el tipo de impuestos que vamos a cobrar. Eso me lleva al planteamiento que hizo el exministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, esta semana en un artículo que escribió, haciendo una observación a este proceso de diálogo, y dijo: no quiero ser aguafiestas, pero quiero advertirlo temprano. Veamos qué nos dijo. A mí no me hace sentido separar el tema de la discusión sobre la generación y protección del empleo del tema de la reactivación de la economía. Eso tiene que ir de la mano, pero déjeme plantearle el asunto que yo señalo ahí, que me parece que es más serio aún. Estas dos iniciativas, estos dos campos, estos dos temas, producción y empleo, no pueden ir separados de lo que se negocie con el Fondo Monetario Internacional. Déjeme explicarle por qué. Con el Fondo Monetario Internacional, ahí se va a negociar cosas que van a condicionar lo que es la política macroeconómica del país. Impuestos, gastos, exoneraciones, cuánta plata se le va a sacar a la gente para sostener el Estado, qué clase de Estado va a salir ahí, cuánto es el endeudamiento, cómo va a ser lo tributario. Y también se van a amarrar, porque en los convenios con el fondo van cuantificaciones o metas de ese tipo, la parte monetaria, la cambiaria, la crediticia. Entonces, si se va a negociar primero lo del Fondo Monetario, en ese momento prácticamente se define una visión de política económica
y se le está poniendo una camisa de fuerza a lo que es el resto de las otras áreas de política productivas y de empleo que el país requiere. Eso es lo que nos decía el ministro de Hacienda, exministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga. ¿Cómo lo ve usted, doña Silvia? A ver, por eso empezaba diciendo que en este proceso de cambios tan profundos en tan corto tiempo, lo que ha sucedido es que la toma de decisiones que se hace de manera regular, de manera lineal, primero una cosa y después otra cosa y después a la otra cosa, pues hubo una disrupción en relación con esa forma lineal de organizar la toma de decisiones. En este momento nos estamos viendo obligados, justamente por la rapidez de estos cambios, a mover varias decisiones simultáneamente. Y vamos a tener como sociedad que tener la sabiduría, la inteligencia y la capacidad de poder dialogar simultáneamente alrededor de estos temas. Gabriela, ¿cómo cree usted que debería ser este proceso de diálogo? Para mejorarlo, porque evidentemente hay muchísimas críticas y la idea es construir. Mi preocupación y mi gran crítica al gobierno, yo lo hago de una manera vehemente y respetuosa, pero como costarricense, tienen que ser efectivos en las propuestas y llegar a acuerdos. Este país ya no está para más posposiciones. El sector público tiene que organizarse y el Estado, el gobierno, tiene que tener una capacidad de diálogo con el sector público, porque la ley de empleo público, con las tamices que tenga, es una necesidad. Pero también tienen que escuchar al sector productivo, que tiene que ser el que va a reactivar el 80% de esos trabajos que tenemos que mantener. ¿Y cuál es mi preocupación? Que las propuestas generosas que han venido poniéndolo sobre la mesa no son escuchadas, con escuchar quiero decir no que lo reciban los ministros o Casa Presidencial, que en eso no hay ninguna queja. Las veces que ha sido necesaria, el gobierno los ha recibido, pero no han sido efectivos en aterrizar en acuerdos concretos que se traduzcan en números, el incremento del empleo, en un mejor ambiente para la economía. Ahí es donde yo creo que el gobierno... El resultado no ha sido eficiente, ahí ha fallado. Claro, Karen, usted... Pero yo también creo que pero también hay un desconocimiento de lo que se está haciendo. Bueno, pero yo por ejemplo, tengo la Secretaría Técnica del Consejo de Desarrollo Territorial y no se imaginan cómo en todos estos meses hemos estado trabajando tan activamente con las cámaras empresariales, pero en el nivel local, en el nivel territorial. No se mueve. Doña Karen, ¿usted confirma eso? Porque no, vamos a escuchar a doña Karen. El empleo no es una cosa de varita mágica. Vamos a escuchar a doña Karen. En el sector. Ese es el tema. Karen. Bueno, hoy este diálogo que tenemos nos confirma el centralismo tan grande que vivimos en este país. Eso no nos permite avanzar. Cuesta mucho que un Estado tan centralista suelte amarras para comprender la dinámica territorial. Y la dinámica territorial tiene que ver con que los procesos tienen que venir desde las bases. Y este proceso, vamos a hablar de reactivación económica mientras estamos también tratando una pandemia. Y se tiene que hacer al mismo tiempo. Correcto. Nosotros lo entendemos perfectamente porque lo vivimos el día a día. Nuestras autoridades locales, nuestros alcaldes, nuestros regidores, nuestros síndicos han atendido la pandemia y han abogado ahora que se reactive la economía de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros cantones. Doña Karen, una pregunta adicional. Entonces, para ustedes este proceso, digamos, simbólico que anunció la vicepresidenta Epsi Campbell de abrir esta consulta electrónica, ustedes, las municipalidades, no van a participar por ahí porque ya ustedes tienen su canal. Bueno, a ver, el canal nuestro, nosotros no nos podemos deslindar del gobierno central. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo a los dos nos toca atender la pandemia y a los dos nos toca también avanzar en la reactivación. Podemos concentrarnos en generar la planificación y de hecho estamos generando también, y pongo el caso de Garavito. Garavito tiene ya un plan de reactivación económica que está trabajando con las diferentes cámaras para atención al turismo, para atención a los visitantes, para además darles seguridad a todas estas personas porque... Pero ocupan coordinación con gobierno central también. Requerimos esa
coordinación estrecha y ya también nos sentamos con el Poder Ejecutivo, con el señor Presidente de la República y le hemos puesto nuestras demandas. Fíjense que en otros países las municipalidades lo que están buscando es que se les generen mayores recursos. Nosotros lo que les estamos pidiendo es tómennos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Ni siquiera en este momento estamos pidiendo que se nos den más recursos, que no se nos limiten los que tenemos y que con los que tenemos poder ir afrontando en conjunto todos los retos que tenemos como país. Claro, don Olman, desde la academia, ¿qué esperan ustedes? Bueno, es que eso es lo que yo creo que está diciendo doña Karen, es lo que realmente los actores quieren, es tómenos en cuenta, ¿no? Y sobre todo porque este gobierno ha presentado 4 planes de reactivación. O sea, el primero en el septiembre del 2018, doña Edna Camacho, el segundo en mayo del 2019, el presidente diciendo junio va a ser el mes de la reactivación económica, el tercero Mideplan con septiembre de reactivación económica y ahora peor cuando se nos vino el coronavirus encima. Entonces, y además el presidente también habló en el discurso del 4 de mayo del Consejo Consultivo Económico y Social como el ente para poder negociar y para poder llevar adelante la reactivación. Entonces, que nunca lo ha convocado, doña Silvia. No, ese se anunció en realidad el año pasado. Termino diciendo. El año pasado, y es importante porque no ha arrancado, pero a mí me parece muy interesante que tengamos una conversación. Hay críticas del sector, de varios sectores, porque dicen, el presidente en ese discurso del 1 de mayo dijo, esta va a ser el gran foro de diálogo nacional y ni siquiera lo han convocado. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay una representación establecida en ese decreto ejecutivo y ya hay sectores que nos han hecho saber que no se sienten representados por pero el gobierno fue el que en ese momento estoy hablando de un decreto ejecutivo de mayo del año pasado, era otro contexto. No, por eso le digo, por favor, por eso digo que ahora claro, pero hay que revisar, hay que revisarlas, pero hay que revisarlas. Pero hay que mover. Yo lo que digo es que ahora la ciudadanía en general y los representados, los diferentes actores, espera tener participación, tener confianza, tener reglas claras. El diálogo, el garante que usted claro, que usted un garante, el diálogo debe ser en ambas vías. Mire, yo estoy seguro que yo le digo al rector de la universidad, usted sabe que yo tuve esa experiencia, o al CONARE o al Estado de la Nación, mire, ayúdenos a generar esto, porque también tiene que haber personas, no solo, con todo respeto, usted me parece una excelente persona para coordinar eso, pero tiene que haber ministros del gabinete, personas que uno sabe que van a tomar decisiones y que después van a buscar los recursos. Incluso los garantes podrían ser gente que nos pueda cooperar, alguien del BID, alguien de no sé, la Embajada China, la Embajada de Estados Unidos. Que aporte una perspectiva diferente. Y que acuerpen y ayuden al gobierno en esta etapa, porque recordemos que el gobierno solo le quedan 2 años, mucho. También es muy importante, son 2 años muy grandes. Pero además este acuerdo tiene que ir más allá de los 2 años y entonces los partidos políticos también tienen que tomar en cuenta. Por eso a mí me llama la atención este llamado así tan abierto, en donde claro que es importante escuchar, pero si llegan cientos y cientos de comunicados, todo el mundo va a querer una respuesta. ¿Y cómo se le va a negociar a todo el mundo? Y además, usted lo dijo bien, no se pueden complacer a todos, hay que tomar la decisión. Entonces, de verdad, estamos en la mejor disposición desde la academia, no solo de participar, sino de contribuir en que esto se lleve de verdad en un buen canal. Gabriela, confianza. En que no lo podemos cerrar, no le podemos decir, bueno, no vean, no lleguen 100, lleguen 50 y entonces claro, solo tales y cuales proponen. Yo creo que tenemos que estar abiertos a que allá afuera hay gente con muy buenas ideas que queremos escuchar. Generosa. Ahora, la idea es, repito e insisto, y así está planteado y así lo anunciamos el domingo. Queremos poner un especial énfasis en identificar un piso de acuerdo en esta sociedad. No puede ser que pensemos que aquí nadie se acuerda con nadie. Y identificar esos disensos, porque nos interesa poner un foco especial en cómo cerrar esos desacuerdos que hay en esta sociedad, y vamos a poner un foco especial en eso. Ahora, el proceso que sigue es distinto. Perdón, doña Silvia, porque se nos está acabando el tiempo. Gabriela, confianza. Para hacer esto de lo que está hablando doña Silvia, ¿cómo construir? La ley suprema es el bien del pueblo. Tenemos que ver resultados. El gobierno tiene un piso ahora muy alto, porque con 4 salidas en falso, que no han mejorado los números, independientemente del COVID, porque esto viene atrás. Ahora el piso es alto. Ha tenido propuestas generosas, no dudo que el gobierno local en toda su totalidad se va a abocar a apoyar, pero tiene que haber
un cambio de timón. El gobierno local tiene que tener un tema prioritario. El gobierno tiene que dar una hoja de ruta clara, concisa, con plazos y con propuestas que convenzan, porque la confianza se gana cuando usted está convenciendo. Pero cuando han sido salidas en falso y los sectores que tienen que generar el empleo no se ven representados, entonces tenemos que hacer un acuerdo nacional y hacia eso tenemos que ir, donde gobierno territorial, gobierno local va a tener un tema importantísimo, pero tiene que ser todos los sectores, sector público, sector privado, sectores sociales, mujeres, jóvenes, que son, los datos lo dicen, las mujeres y los jóvenes son los más impactados en esto. Entonces, si yo quiero ir a un acuerdo nacional, tengo que generar confianza. ¿Y cómo genero confianza? Con proyectos específicos, con cosas que se sientan representados, que sean claras, que tengan una hoja de ruta clara, lo cual no lo hemos tenido, lamentablemente. Precisamente por eso es que esta conversación era tan importante, porque este proceso de diálogo, hoy más que nunca es vital, dado el impacto terrible, enorme que está teniendo esta crisis. El tiempo se nos hizo muy cortito, se nos acabó la hora. Voy a pedirle a cada uno de ustedes, de nuestros invitados, que en un minuto nos hagan las conclusiones y quiero empezar por doña Karen Porras de la Unión de Gobiernos Locales. Nuestros gobiernos locales están legitimados por la ciudadanía para el desarrollo de nuestros cantones. Este es un momento importante para que sean tomados en cuenta en ese centralismo que vive el país, pero que además nuestras municipalidades, nuestras autoridades locales están dispuestas a trabajar en conjunto por el bien de cada uno de los ciudadanos en este país. Muchas gracias, doña Karen. Quiero continuar con don Olman. Bueno, en nombre de la academia. Gracias. Yo sinceramente hago votos para que de verdad el diálogo sea un diálogo honesto, transparente, sincero y generador de una buena ruta al desarrollo. Y digo de una vez, y que no sea nada más una válvula de escape para que la gente mande cosas y después se acomodan ahí mal. Entonces, desde luego que cuenten con la academia, como siempre lo hemos dicho, dispuesta a ayudar en esta generación de ideas y de consensos, ¿no? Muchas gracias, don Olman. Gabriela, en un minuto tus conclusiones. Apelo a un llamado a todos los costarricenses y que al gobierno y todos los sectores nos podamos entender. Es un momento difícil, complicado, pero sigo confiando en el sentimiento de nosotros, los costarricenses, para salir adelante. Y apelo a ese nivel de responsabilidad que debe tener el gobernante de asumir la vital importancia de generar confianza en los ciudadanos. Y que esto, aunque es duro, entre todos estoy convencida que lo vamos a sacar. Pero tenemos que jalar parejo y tienen que escuchar las voces de los que todos los días que están buscando cómo trabajar, cómo no cerrar las empresas, cómo lograr llevar comida a su casa, están hablando. Ocupamos que el gobierno escuche, porque el pueblo habla, pero ocupamos que el gobierno escuche. Muchas gracias, Gabriela. Doña Silvia, señora vicepresidenta. Primero, viceministra de la presidencia. Primero, muchísimas gracias por el espacio, ¿verdad? Me parece que este ejercicio es justamente, estamos predicando con el ejemplo, ¿verdad? En efecto, teniendo la capacidad de conversar, de disentir, ¿verdad? Y sin embargo, yo comprendiendo también que en el fondo queremos lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo si queremos lo mismo y queremos lo mismo para este país, vamos a hacer para sentarnos y ponernos de acuerdo? Y coincido con ustedes completamente de que este paso que dimos el domingo era un paso necesario quizá para abrir un poco, abrirnos a otras voces, pero que era un paso insuficiente. Y que lo que procede en este momento es movernos hacia un gran acuerdo nacional. Y en eso estamos, ¿verdad? Absolutamente en eso estamos. Y para terminar con una pregunta en su minuto, ¿cuánta prioridad tiene para el señor presidente de la República ese? Sí, vengo de conversar con él. Antes de venir acá incluso, tuve una conversación con él. Esta es una prioridad. A mí me parece interesante también que tengamos conciencia de que los tiempos en el medio de la emergencia no son los mismos tiempos sin pandemia,
¿verdad? De repente, hay que correr más. Hay que correr más, pero además hay cosas que hay que ir haciendo simultáneamente. Yo le voy a entregar ¿verdad? una propuesta nuevamente. Perfecto. Para que se la lleve el señor presidente. Por favor, déme Fantástico, usted. fantástico. Y se la voy a dar. el impacto. Se la voy a les agradezco mucho, realmente, porque doña Silvia, saben también la propuesta de la ANEP, que no sé si la tenían, ellos dicen que no la habían recibido. De nuevo, la carta de los más de 50 empresarios que la habían pasado, que me imagino que ustedes la tienen. La propuesta del SEC, el secretario, los sindicatos del sector educativo. Perfecto. Bueno, para estar claros de que van a estar, el mensaje para ellos es no la tienen que meter de nuevo, porque el SEC sí me preguntó y lo iban a hacer porque sí sentían que si no iban a quedar fuera. Yo les digo muchísimas gracias porque esto es un voto de confianza. Es un voto de confianza que vamos a honrar. Claro, y con una gran responsabilidad. Llegamos así al fin de esta edición de Estado Nacional. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Recordarles nuestro correo l.carranza@teletica.com. Los esperamos de nuevo el próximo domingo a las 10 de la mañana. Muchas gracias.